¿Qué es lo más importante antes de empezar a hablar de columna? Desde décadas atrás ya había un patrón no de lineamiento, sino de conceptos que se manejaban dentro de la fisioterapia que aparentemente se han olvidado un poco. Paris destaca que artrosis, inestabilidad, esguince y desgarros no son enfermedades, ¿okay? No se tratan como una enfermedad, son disfunciones, son cosas extremadamente distintas. Ahora, ¿qué es una disfunción? Aumento o disminución de la movilidad respecto a lo normal. Esto se hablaba ya en el 79. Muy bien. ¿Cómo se trata una disfunción? Dependiendo de la que el paciente padezca, va a haber no una receta, sino una especie de protocolo que uno tiene que adaptar a las necesidades y virtudes que va a tener el paciente. Hablamos también en algún momento de la disminución de la movilidad versus aumento de la movilidad, hablando de las técnicas de manipulaciones vertebrales específicas y no específicas que pueden desencadenar distintos patrones de movimientos lesivos o compensaciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las cápsulas de una vértebra superior respecto a la inferior? Okay. Y que las disfunciones siempre va a ser la causa del dolor y el objetivo es corregirla sin tratar los síntomas. No me importa que a mi paciente le duela la región posterior del cráneo y cuello, tengo que saber es por qué le duele, a causa de qué le duele y tratar esa causa. Hablamos del ejemplo del psoas, que es uno de los más comunes. John Gunter hablaba de la importancia del movimiento para prevenir rigidez y adherencia, cosa que se ve mucho en la actualidad con los reposos prolongados y mantenidos. Uno de los casos más comunes que seguro están familiarizados son con las inmovilizaciones de esguince de tobillo grado 1 y grado 2. Ustedes en la actualidad saben que se pueden manejar con cualquier tipo de vendaje, el que ustedes dominen o el que más se adapte a lo que necesita el paciente, ya sea vendaje funcional, ya sea kinesiotape, ya sea lo que ustedes quieran manejar. Pero que en la actualidad no es necesario inmovilizar con férula con yeso, no es esguince grado 1 o grado 2. Que tenemos que tomar en cuenta que hay que tenerle más miedo o mayor auge a la disminución del movimiento que al movimiento, porque la disminución del movimiento es lo que nos va a traer las adherencias, restricciones y disfunciones a largo plazo. Ya en el siglo XVII y XVIII se creía que el sonido de la recolocación del hueso, ya nosotros también hemos comentado que eso no es así, porque si no simplemente no existiesen las cirugías de columna o de cualquier otro tipo, porque ya con una manipulación se supone que se realinearían las vértebras, cosa que no es así, y todos quedaríamos con un patrón de movimiento correcto. Hablamos de artrocinemática y osteocinemática, de las técnicas manipulativas, características del movimiento. Esto es lo que debería tener mi paciente para yo poder darlo de alta. Que todo movimiento sea suave sin importar la velocidad, que siempre exista relajación del antagonista, rango completo, indoloro, fuerza normal, y el rango pasivo siempre va a ser mayor que el activo. Recuerde que en el rango pasivo lo que va a estar es evaluando tus estabilizadores capsulares, ligamentarios, tendinosos, miofaciales, entre otros. ¿Qué es lo anormal? Todo lo contrario, rango limitado, kinesofobia o falta de deseo de moverse, dolor, movimientos compensatorios, crepitación, inestabilidad. Patrones de movimiento disfuncionales, tenemos capsulares miofaciales, inestabilidad y articulaciones funcionalmente rígidas, de los cuales estos dos, el capsular siempre va a tener un patrón de movimiento establecido en cada una de las articulaciones de forma indistinta, ¿sí? Claro que, ejemplo, en el caso del gleno no va siempre a ser flexión, abducción y rotación externa, sino que va a depender de
el avance o la progresión en el tiempo que tenga ese patrón capsular. Pero si vamos a hablar de miofascial, que es uno de los más importantes, es saber qué musculatura está presentando esa disfunción miofascial para saber cuál va a ser su patrón de movilidad. Si tenemos en restricción el dorsal ancho, recordamos que las acciones del dorsal ancho son extensión glenumeral, rotación interna y aducción glenumeral. Claro, acciones proximales, porque claro, tiene otro. Tenemos que tomar en cuenta entonces que si mi dorsal ancho está en disfunción, ¿qué movimientos va a tener limitados? Todo lo contrario, es decir, a la elongación del músculo, todo lo que tenga que ver con la elongación del músculo, porque si es restricción miofascial, no permite que la fascia discurra correctamente en los tejidos circundantes y no va a permitir una correcta elongación. No hay problema con todas las acciones de él porque más bien se tienen que acortar, no hay que tener gran movilidad para él. Hablando de la fascia del músculo, también hablamos de los tipos de cargas para entrar en lo que nos interesa el día de hoy. Columna lumbar. Columna lumbar es uno de los segmentos más robustos del eje central. Consta de 5 vértebras, ustedes conocen, donde su curvatura fisiológica es lordótica. ¿Sí? ¿Qué significa una lordosis? Que hay una concavidad posterior y una convexidad anterior. ¿Sí? ¿Por qué en la mayoría de los casos se empieza a estudiar desde el segmento más caudal o distal hablando de la columna lumbar? Simplemente por ello, porque uno de los segmentos más robustos que van a determinar mayor cantidad de esfuerzo, que van a determinar, no, que van a soportar mayor cantidad de esfuerzo, ustedes pueden practicar sin riesgo a lesionar a su paciente. No sin riesgo, pero con una probabilidad mucho más baja, una probabilidad lesiva mucho más baja. Esto es una vulgar imagen del bullying. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Evidentemente, vista anterior, vista posterior. Lo que necesito que ustedes vean de acá son las facetas articulares. Las facetas articulares también se le conocen como carillas articulares. ¿Bien? Tenemos 4 por vértebra. En este caso son las dos inferiores que tienen una predisposición de 90 grados con respecto al cuerpo vertebral, 90 grados anterolateral. Muy bien. Y estas son las superiores. Las superiores y las inferiores tienen que ser inversamente proporcionales en todo momento. ¿Cómo así? Que si las inferiores ven anterolateral, las superiores tienen que ver posteromedial, porque se supone que una va a articular con la otra, no de la misma vértebra, por supuesto, sino de la supradyacente o de la infradyacente. Entonces, si estas son las carillas articulares de L3, por poner un número, las inferiores, como acabamos de comentar, tienen que ver 90 grados anterolateral, pero las superiores de la vértebra infradyacente, que sería L4, tendrían que ver los mismos 90 grados, pero posteromedial para que pueda haber correcta congruencia articular y para que pueda existir buena calidad de movimiento. Acá vamos a hablar de congruencia y estabilidad dentro del mismo patrón capsular. Ahora, esta vértebra, hablando nada más de carillas articulares, tiene 4 articulaciones. Muy bien. Si vamos a hablar de las articulaciones que existen a través del disco con la vértebra superior y a través del disco con la vértebra inferior, estamos hablando de que por lo mínimo la vértebra tiene 6 articulaciones. Muy bien. ¿Ustedes han hecho un trabajo grupal de 6 personas? ¿O de más de 4 personas? Sí. ¿De más de 2? En un trabajo grupal, vamos a hacer que es de 6 personas, ¿cuántos trabajan? 2, 3 cuando mucho, ¿verdad? Más o menos pasa lo mismo acá. Y no es que una vértebra, una faceta, una carilla articular deje de trabajar con respecto a las demás, sino que es muy fácil que cualquiera de ellas entre en disfunción y deje de realizar su función, su protagonismo, su
rango de movimiento, aparte del patrón de estabilidad que ya nos proporciona por sí mismo. Y ahí es cuando vienen las disfunciones, los patrones de movimiento aberrantes. Ahora, para saber cuáles son esos patrones de movilidad disfuncionales o aberrantes, tenemos que saber cuáles son los normales. Los movimientos de la columna se dividen en lo siguiente, que ustedes seguro ya lo conocen: flexión, extensión o flexión posterior, es exactamente lo mismo. Flexión lateral o inclinación, lateral derecha, lateral izquierda, y rotaciones. Correcto. Para estudiar la movilidad, siempre nos vamos a referir a las facetas articulares infraadyacentes o a las inferiores, siempre, porque se ha demostrado que son las que tienen el mayor auge protagonismo de movimiento, y como ellas son las que se articulan con la vértebra infraadyacente, con las facetas superiores de la vértebra infraadyacente, son las que pueden tener mayor incidencia en el movimiento. Entonces, Guay y Panjab en el 78 nos inculcan los movimientos componentes de la flexión lumbar, flexión anterior. Primero tenemos que tomar en cuenta que si nosotros realizamos flexión, vean esto que está acá, aumenta el espacio foraminal. ¿Okay? Pero ¿qué ocurre durante todo eso? La vértebra evidentemente se está balanceando ¿sobre quién? Sobre un núcleo. Muy bien. Al mismo tiempo sobre el disco intervertebral. El núcleo, bueno, está en la ictericia del mismo. Las facetas articulares inferiores se deslizan hacia arriba, hablando de un 40% de toda la movilidad que ellas poseen. El disco se abulta anterior. Pónganse de pie, por favor. Tejido adiposo de la región lumbar, ese va a ser su disco. Anterior y posterior, es decir, abdominal y lumbar posterior. Hagan extensión. ¿Qué pasa en la cara posterior? Se comprime. Y el anterior se elonga, pueden sentir la tensión. Hagan flexión, que es lo que nos importa en este momento. ¿Qué pasa en la cara anterior? Se comprime o se abulta, que incluso pueden sujetar con mayor facilidad el tejido adiposo, que se pueden sentar. Y en la posterior, ¿qué están haciendo? Elongándose por el pecho. Entonces, durante la flexión, el disco se abulta anterior, se tensa posterior. Ya les comenté que el espacio foraminal aumenta, obviamente en sentido vertical. ¿Y quiénes nos limitan el movimiento? Todas las estructuras que estén en la región posterior: fascia, fascia, ligamentos, la parte posterior del disco que ya quedamos que se elonga, y todos los tejidos circundantes que estén en la región posterior se van a estar elongando y al mismo tiempo traccionando o limitando el movimiento, aparte de estabilizando. Ahora, si ustedes hacen, no sé, nuevamente, salud.